América Latina y el Caribe está viviendo un triple desafío. Un desafío relacionado con lo social, porque el impacto de la crisis del COVID-19, el impacto de la guerra de Ucrania en Rusia, ha sido muy fuerte por el lado de la pobreza y la desigualdad, y además también por la seguridad alimentaria. Entonces hay un tema social bastante importante que se ha incubado justamente por las crisis simultáneas que hemos estado viviendo. Por otro lado, tenemos el desafío fiscal, porque todos los gobiernos de América Latina y el Caribe hicieron un esfuerzo bastante grande para poder compensar los efectos del COVID-19, ¿no es cierto? Porque vivimos paradas súbitas en términos de flujos comerciales, en términos de flujos financieros, pero también en términos de movilidad, y eso tuvo un impacto bastante fuerte en nuestras economías, y por lo tanto los gobiernos lo que hicieron es gastar más, generar déficits fiscales y también aumentar deudas. Y eso significa que el desafío fiscal hoy día está presente porque necesitamos de alguna forma una consolidación fiscal y un plan fiscal hacia adelante. Y el tercer desafío está relacionado con los futuros ingresos o con el crecimiento, porque uno cuando revisa la historia de América Latina y el Caribe vemos que el crecimiento ha sido relativamente bajo y por eso el esfuerzo que tenemos que hacer es cómo aumentar la productividad de nuestros países. Y hacemos comparaciones, por ejemplo, en el informe respecto a otras regiones como el sudeste asiático, en que la productividad es un componente muy importante para el crecimiento. Y esos son los tres desafíos que hoy día estamos viviendo en la región y que obviamente tienen otros temas transversales que están relacionados con el cambio climático, con género y diversidad y con temas de gobernanza. Obviamente, una de las variables importantes que revisamos, vemos que el crecimiento del 2023 también va a ser muy desafiante, porque hoy día lo que vamos a ver es que las tasas de crecimiento van a ser menores en todo el mundo, en todas las regiones y en casi todos los bloques económicos. Y obviamente América Latina no es la excepción. Y lo que uno ve también es que la única excepción sería China, que hoy día la proyección de crecimiento para el 2023 es 5%, y esa es una buena noticia en términos de que China es uno de los principales socios comerciales de varios países de América Latina. Y entonces, por el lado del crecimiento económico específico de América Latina y el Caribe, lo que estimamos es que para el 2023 el crecimiento esté en torno al 1%, para este año y en el caso del 24 hacia adelante de 2%. Lo que para los desafíos de desarrollo de nuestros países es muy bajo y por eso damos esta señal de que tenemos que hacer esfuerzo en términos de la productividad para que tenga un impacto en crecimiento y en empleo. Un punto importante, eso sí, y que le da la importancia a plantear que los bancos centrales tienen que ser apoyados en su independencia y en su autonomía, es que el impacto, por ejemplo, de los precios de los alimentos ha sido muy fuerte. Si uno hace una comparación desde la prepandemia hasta ahora, los precios de alimentos han aumentado más del 30%. Y frente a los precios totales medidos con mi IPC que han aumentado solamente un 20%. Entonces es una diferencia bastante notable en términos del posible impacto que puede tener en los bolsillos, ¿no es cierto?, de muchos segmentos más pobres. Y por eso ese es el esfuerzo de los bancos centrales de aumentar las tasas de interés para contener la inflación es muy importante. Hay muchos esfuerzos y muchas recomendaciones también en el informe respecto a qué se puede hacer. Una de las cosas que también comparamos es que, por ejemplo, los ingresos fiscales como porcentaje del PIB en la OCDE llegan a 33,5% frente a América Latina y al Caribe, que llega solamente a 21,9%. Obviamente hay mucha heterogeneidad de los países de América Latina y el Caribe, pero hay países que podrían hacer un esfuerzo mayor para generar más ingreso fiscal. Y esto no significa solamente aumentar tasas, sino que también significa aumentar la base y tratar de disminuir la informalidad para que todos de alguna forma paguemos impuestos en forma progresiva. El otro punto también relacionado con el tema fiscal es el tema de eficiencia del gasto público. Y en general lo que hemos planteado es que el gasto público es ineficiente y que se podría de alguna forma buscar ciertos recursos justamente tratando de disminuir esas ineficiencias.
La estimación es que la ineficiencia en América Latina y el Caribe llega a 4,4% del PIB y podríamos liberar algunos recursos justamente para tener gasto mucho más productivo. En general, las ineficiencias están relacionadas, por ejemplo, cuando se entregan transferencias y subsidios a grupos que no lo necesitan. Y la recomendación, obviamente, está relacionada con ser mucho más focalizados en términos del gasto público y en términos, sobre todo, del gasto social. Y eso también está relacionado con el esfuerzo de ir disminuyendo la desigualdad. Lo que vemos, si hacemos una comparación entre los indicadores de Gini, que es una medida de desigualdad, es que antes de impuestos y antes de subsidios y transferencias, si comparamos los países de la OCDE con los países de América Latina, más o menos partimos igual. Después de subsidios, después de transferencias y después de impuestos, América Latina no queda más o menos igual versus los países de la OCDE que bajan muchísimo. Entonces, obviamente, tenemos que ser mucho más eficientes también en cómo hacemos las transferencias sociales. Y por último, para no alargarme tanto, está el desafío del crecimiento y de la productividad. Y en general, cuando hacemos comparaciones con otras regiones, por ejemplo, el sudeste asiático, vemos que la productividad es un componente bastante importante del ingreso per cápita de los países y de las regiones, pero no en el caso de América Latina y el Caribe, donde la productividad aporta muy poco al crecimiento per cápita de los países y por lo tanto el esfuerzo que hay que hacer es en términos de invertir en educación, invertir en salud, en energía y obviamente en este informe hacemos un montón de recomendaciones al respecto.